Me desperté con la sensación de que algo estaba terriblemente mal. La casa estaba demasiado silenciosa, como si el aire mismo se hubiera detenido. Bajé las escaleras y noté que la mesa de la cocina estaba vacía, excepto por una nota doblada cuidadosamente en el centro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me acercaba. Reconocí la letra de Juan Carlos de inmediato. Con manos temblorosas, desdoblé el papel y leí las palabras que parecieron golpearme como un puñetazo en el estómago. Lupita, lo siento. Me voy. He encontrado a alguien más. Se llama Valeria. Espero que algún día puedas perdonarme. Juan Carlos. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La cabeza me daba vueltas y las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin control. Me dejé caer en una silla, incapaz de procesar lo que acababa de leer. ¿Cómo podía haberme hecho esto? Después de 20 años juntos, nuestra vida, nuestros planes, todo se desmoronaba ante mis ojos. Después de lo que parecieron horas, reuní el valor suficiente para llamar a mi mejor amiga, Camila. Cuando escuchó mi voz quebrada, supo de inmediato que algo andaba mal. Lupita, ¿qué pasa?, preguntó con preocupación. Camila, él se fue. Juan Carlos me dejó, por otra mujer. Las palabras salieron entre sollozos. ¿Qué?, exclamó. Voy para allá ahora mismo. No te muevas. Camila llegó en cuestión de minutos. Entró y me abrazó con fuerza, dejándome llorar en su hombro. Me sentí agradecida por su presencia. No sabía qué haría sin ella. Necesitas distraerte, dijo finalmente, secándome las lágrimas. Vamos a salir esta noche. Te hará bien. No estoy segura de querer salir, Camila. No tengo ánimo para nada. Precisamente por eso. No podemos dejar que te hundas en la tristeza. Vamos, solo por una noche. Si no te gusta, volvemos de inmediato. Acepté a regañadientes. Nos arreglamos y salimos a un bar en el centro de la ciudad. El lugar estaba lleno de gente, la música era alta y las luces parpadeaban, creando un ambiente que casi lograba distraerme de mi dolor. Camila me ofreció una copa y brindamos en silencio, intentando encontrar una manera de hacerme sentir mejor. Fue entonces cuando lo vi. Alejandro estaba sentado en una esquina del bar, observándome con una mirada que parecía atravesar mi alma. Había algo en él, una especie de magnetismo que me atrajo de inmediato. Me acerqué, casi sin pensarlo, y nos miramos por un instante antes de que él hablara. Parece que tienes un mal día, dijo con una voz profunda y suave. Eso es quedarse corto, respondí, sorprendida por mi propia sinceridad. Soy Alejandro, se presentó, extendiendo la mano. Lupita, dije, tomando su mano firmemente. Pasamos el resto de la noche hablando. No sé cómo, pero Alejandro parecía entender mi dolor sin que tuviera que explicarle nada. Había una conexión inmediata, una sensación de que podía confiar en él. Hablamos de cosas triviales y profundas, y por un momento, logré olvidarme de la traición de Juan Carlos. Cuando la noche llegó a su fin, Alejandro me acompañó hasta la puerta del bar. Si alguna vez necesitas hablar, aquí tienes mi número, dijo, entregándome una tarjeta con su nombre y teléfono. Gracias, Alejandro. Realmente lo aprecio. Regresé a casa sintiéndome un poco mejor, aunque sabía que el camino para superar esto sería largo y doloroso. Pero al menos, por esa noche, había encontrado un poco de consuelo. Y en ese momento, no podía pedir más. Todo comenzó a encajar como un rompecabezas macabro cuando, una tarde lluviosa, me decidí a limpiar el armario de Juan Carlos. Quería desechar sus ropas, liberarme de sus recuerdos, pero lo que encontré fue un conjunto de evidencias que me hicieron sentir una mezcla de ira y traición. Entre las camisas y trajes, descubrí una caja de recibos de hoteles y regalos caros. No eran para mí. Cada recibo, cada factura, me hablaba de una infidelidad que no solo era reciente, sino que había sido meticulosamente planeada desde hacía tiempo. El corazón se me hizo pedazos una vez más al ver los nombres de hoteles lujosos que nunca habíamos visitado juntos. Joyeros, boutiques de ropa,
Todo indicaba que Juan Carlos había estado gastando una fortuna en Valeria. Me pregunté cuántas veces había mirado a los ojos a aquel hombre, sin saber que estaba viviendo una mentira. Desesperada, llamé a Alejandro. Nos habíamos visto unas cuantas veces desde aquella noche en que nos conocimos, y él siempre había mostrado una especie de comprensión silenciosa hacia mi dolor. No sé por qué, pero sentía que podía confiar en él. Alejandro, no sé qué hacer, le dije, mi voz quebrada por el llanto. Lupita, cálmate. Estoy en camino, respondió él con una voz firme y tranquilizadora. Unos minutos después, Alejandro llegó a mi casa. Su presencia me brindó un alivio inmediato. Nos sentamos en la sala y le mostré los recibos. Él los examinó con detenimiento antes de hablar. Esto es más serio de lo que pensaba, dijo finalmente, devolviéndome los papeles. ¿Qué quieres decir? Pregunté, temiendo su respuesta. Yo también he pasado por una traición amorosa, confesó, sus ojos llenos de una tristeza profunda. Mi ex esposa me dejó por otro hombre. Pero descubrí que había más detrás de su traición. Puede que Juan Carlos no sea quien tú crees que es. Antes de que pudiera procesar sus palabras, la puerta sonó con fuerza. Me levanté, limpiando rápidamente las lágrimas de mi rostro, y abrí la puerta para encontrarme cara a cara con Valeria. Su presencia me llenó de rabia y confusión. ¿Qué haces aquí? Le espeté. Necesito hablar contigo, Lupita, dijo ella, su tono implorante. No tenemos nada de qué hablar, respondí, intentando cerrar la puerta, pero ella la empujó con fuerza. Por favor, déjame explicarte, insistió. Alejandro se levantó y se acercó a la puerta. Su presencia pareció calmar un poco el ambiente, aunque la tensión era palpable. Lupita, tal vez deberías escucharla, sugirió. Con un suspiro, la dejé pasar. Nos sentamos en la sala, y Valeria comenzó a hablar. Juan Carlos no es el hombre que crees que es, dijo, sus ojos llenos de desesperación. ¿De qué estás hablando? Pregunté, la ira mezclándose con la confusión. Hay cosas que no sabes. Cosas que él ha estado ocultando. No solo a ti, sino a todos. Por favor, dame una oportunidad para explicártelo. La ira se desvaneció lentamente, reemplazada por una curiosidad temerosa. ¿Qué más podía haber ocultado Juan Carlos? ¿Qué secretos más oscuros podían estar escondidos detrás de su traición? Las respuestas estaban ahí, al alcance, pero cada palabra que Valeria decía parecía abrir un abismo más profundo de incertidumbre y dolor. Alejandro, que había permanecido en silencio, finalmente intervino. Lupita, creo que deberíamos escuchar lo que Valeria tiene que decir. Puede que nos ayude a entender mejor lo que está pasando. Asentí, sintiendo que mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. La traición de Juan Carlos era solo la punta del iceberg, y las verdades que estaba a punto de descubrir cambiarían mi vida para siempre. Capítulo 3. Me encontraba sentada en el sofá de la sala, mirando la carta que Valeria me había entregado. Mis manos temblaban y mi corazón latía con fuerza. No podía creer lo que estaba leyendo. La carta estaba dirigida a otra mujer, una tal Elena, y Juan Carlos le decía cosas que nunca me había dicho a mí. Sentía una mezcla de rabia y tristeza que me ahogaba. ¿Cuántas mentiras más había en nuestra vida? ¿Quién era realmente el hombre con el que había compartido tantos años? Valeria estaba sentada frente a mí, visiblemente nerviosa. Lupita, comenzó, sé que esto es difícil de entender, pero Juan Carlos no es quien tú crees. Él ha estado mintiendo desde el principio. La miré fijamente, tratando de leer sus intenciones. ¿Por qué debería creerte? Tú eres la razón por la que él se fue. Valeria suspiró, bajando la mirada. Sé que es difícil de aceptar, pero él también me mintió a mí. Me hizo creer que estaba enamorado, que dejaría todo por mí, pero luego descubrí esta carta y me di cuenta de que yo no era la única. Hay más mujeres, Lupita. Él tiene una vida paralela. Me quedé en silencio por unos minutos, tratando de absorber todo lo que me estaba diciendo. Finalmente, respiré profundamente y me levanté del sofá. Necesito confrontarlo. No puedo seguir viviendo con estas dudas.
Valeria asintió, ofreciéndome su apoyo. Te acompaño si quieres. Negué con la cabeza. No, esto lo tengo que hacer sola. Al llegar a la casa que antes compartíamos, encontré a Juan Carlos en la sala, como si nada hubiera pasado. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de sorpresa y preocupación. Lupita, ¿qué haces aquí? Sin responder, le lancé la carta. Él la recogió del suelo y la leyó rápidamente, su rostro cambiando de color. ¿Dónde conseguiste esto? Eso no importa, respondí fríamente. Quiero saber la verdad, Juan Carlos. ¿Quién es Elena? ¿Cuántas más hay? Él negó con la cabeza, desesperado. Lupita, esto no es lo que parece. Valeria, ella está tratando de destruirme porque la dejé. Todo esto es una mentira. Una mentira, grité, incapaz de contener mis emociones. ¿Entonces esta carta es una falsificación? ¿Los recibos de hoteles y regalos caros también son mentiras? Juan Carlos se acercó, tratando de calmarme. Por favor, escúchame. Te amo, Lupita. Todo esto es un malentendido. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Alejandro entró. Creo que ya es suficiente, Juan Carlos. Juan Carlos se quedó helado al verlo. ¿Alejandro? ¿Qué haces aquí? Alejandro se dirigió a mí, su expresión seria. Lupita, hay algo que necesitas saber. Conozco a Juan Carlos desde hace años. Él no es el hombre que crees que es. Juan Carlos intentó interrumpir, pero Alejandro levantó una mano para silenciarlo. Por favor, déjame hablar. Juan Carlos ha estado viviendo una doble vida. Hay cosas que no sabes, cosas que te ha estado ocultando desde el principio. Mi mente estaba en un torbellino. Miré a Alejandro, buscando respuestas. ¿Qué quieres decir con una doble vida? ¿Qué está pasando aquí? Alejandro suspiró, mirándome con compasión. Juan Carlos ha estado involucrado en cosas que podrían ponerte en peligro. Necesitas saber la verdad, pero no puedo decírtelo todo aquí. Es demasiado arriesgado. Basta, gritó Juan Carlos, perdiendo la compostura. Alejandro, no tienes derecho a meterte en mi vida. Pero Alejandro no se dejó intimidar. Tengo todo el derecho, especialmente cuando se trata de proteger a Lupita. Me sentí abrumada, como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. ¿Protegerme de qué? ¿De quién? Alejandro me miró con seriedad. De él, Lupita. De Juan Carlos. Necesitamos hablar en un lugar seguro. Hay demasiadas cosas en juego. Miré a Juan Carlos, quien ahora parecía desesperado y derrotado. Lupita, por favor, no le creas. Todo esto es un malentendido. Pero en ese momento, no sabía en quién confiar. Sentía que mi mundo se desmoronaba y que las personas en las que creía me habían traicionado de la peor manera. Sin embargo, una cosa era clara, necesitaba saber la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Sentada en la sala de mi casa, aún en shock por todo lo que había descubierto, mis manos temblaban mientras sostenía las pruebas que Alejandro me había mostrado. No podía creer que Juan Carlos, el hombre con quien compartí más de 20 años de mi vida, llevara una doble vida y tuviera múltiples identidades. Alejandro había sido paciente y comprensivo, mostrándome cada documento, cada fotografía, cada prueba que confirmaba lo que parecía un mal sueño. Lupita, tienes que entender que esto no es fácil para mí tampoco, dijo Alejandro, con su voz baja y grave, mientras me miraba con una mezcla de tristeza y determinación en sus ojos. Conozco a Juan Carlos desde hace años y siempre supe que había algo que no cuadraba, pero nunca imaginé que llegaría a esto. Sentí un nudo en la garganta. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Alejandro se acercó y me tomó de la mano, su contacto era cálido y reconfortante, como un ancla en medio de la tormenta. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté en voz baja, casi temiendo la respuesta. Debemos ir a la policía, respondió Alejandro sin titubear. Tienen que saber lo que está pasando. Esto va más allá de una simple traición matrimonial, Lupita. Juan Carlos ha estado involucrado en actividades ilegales y es peligroso.
Asentí lentamente, consciente de la gravedad de la situación. Pero antes de tomar cualquier decisión, necesitaba hablar con alguien de confianza. Así que llamé a Camila y le conté todo lo que había descubierto. Su voz, siempre tan firme y segura, ahora temblaba de preocupación. Voy para allá, Lupita. No hagas nada sin mí, dijo Camila, colgando el teléfono inmediatamente. No pasó mucho tiempo antes de que Camila llegara a mi casa. La recibí con un abrazo desesperado, y juntas comenzamos a juntar las piezas del rompecabezas. Revisamos cada documento, cada recibo, cada prueba que Alejandro nos había dejado. La imagen que se formaba era aterradora. Juan Carlos no solo había llevado una doble vida, sino que también estaba profundamente involucrado en negocios turbios y actividades ilegales. Esto es más grande de lo que imaginamos, Lupita, dijo Camila, con el ceño fruncido mientras examinaba un documento que detallaba transacciones financieras sospechosas. Tenemos que ser muy cuidadosas. Justo cuando estábamos a punto de decidir ir a la policía, me di cuenta de que Alejandro no había respondido a mis llamadas ni mensajes desde hacía horas. Algo no estaba bien. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Camila, Alejandro no contesta. Esto no es normal, dije, mostrando mi teléfono. ¿Crees que le haya pasado algo? Preguntó Camila, con preocupación en sus ojos. No lo sé, pero no me gusta esto. Vamos a buscarlo. Salimos de la casa y nos dirigimos al último lugar donde sabía que Alejandro podría estar, su oficina. Pero al llegar, nos encontramos con la puerta cerrada y todo en silencio. Golpeamos varias veces, llamamos a su teléfono, pero no hubo respuesta. La sensación de desesperación comenzó a apoderarse de mí. No puede ser. Alejandro no desaparecería así sin más, dije, tratando de mantener la calma. Llamemos a la policía y les contemos todo, sugirió Camila, sacando su teléfono. Justo cuando estaba a punto de marcar, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. No confíes en nadie. Estás en peligro. Aléjate de Alejandro. Mis manos temblaban mientras le mostraba el mensaje a Camila. ¿Qué significa esto?, preguntó ella, claramente asustada. No lo sé, pero tenemos que ser cuidadosas. No podemos confiar en nadie, respondí, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Decidimos regresar a mi casa y cerrar todas las puertas y ventanas. No sabía en quién podía confiar, ni qué hacer a continuación. La desaparición de Alejandro y ese mensaje anónimo me dejaban más preguntas que respuestas. Mientras tanto, Camila y yo seguimos revisando las pruebas, tratando de encontrar algún indicio de lo que realmente estaba ocurriendo. La incertidumbre era abrumadora, pero sabía que no podía rendirme. Tenía que descubrir la verdad, por mi bienestar y el de todos los que me rodeaban. Esa noche, mientras me recostaba en mi cama, no pude evitar sentirme sola y desamparada. Las sombras de la traición y el engaño me envolvían, pero también sentía una chispa de esperanza. Sabía que, de alguna manera, encontraría la verdad y enfrentaría todo lo que viniera. Con Camila a mi lado, sentía que podría superar cualquier cosa. Al día siguiente, decidida a no dejar que el miedo me paralizara, comencé a planear mis próximos pasos. La lucha por la verdad apenas comenzaba. Me desperté sobresaltada, aún con los ecos de la pesadilla resonando en mi mente. La sensación de peligro era casi palpable, como si la amenaza estuviera justo al otro lado de la puerta. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Un número desconocido. Apreté los dientes y, con manos temblorosas, contesté. «Hola». «Lupita Martínez», dijo una voz distorsionada. «Estás en peligro. No confíes en nadie». Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Intenté preguntar quién era, pero la llamada se cortó abruptamente. Me quedé mirando el teléfono, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Quién podría estar en peligro? ¿Yo? ¿Valeria? ¿Camila? La incertidumbre me carcomía. Decidí que necesitaba alejarme, pensar con claridad. Llamé a Camila y le expliqué la situación. «Camila, necesito quedarme contigo unos días».
No me siento segura en casa, le dije, tratando de mantener la calma. Por supuesto, Lupita. Ven de inmediato, respondió ella sin dudarlo. Recogí algunas cosas y me dirigí a casa de mi mejor amiga. Al llegar, ella me recibió con los brazos abiertos, pero había algo en su mirada, una chispa de inquietud que no pude pasar por alto. Gracias, Camila. No sé qué haría sin ti, dije, abrazándola con fuerza. Nos sentamos en su sala, y mientras tomábamos un té, me di cuenta de que ella evitaba mi mirada. ¿Estás bien?, le pregunté, tratando de sonar despreocupada. Sí, solo estoy preocupada por ti, respondió, pero su voz temblaba ligeramente. Sentí una punzada de duda, pero decidí no presionar. Esa noche, me costó dormir. Las sombras parecían moverse y los susurros de la llamada anónima resonaban en mi mente. Finalmente, el agotamiento me venció y caí en un sueño inquieto. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, el timbre de la puerta sonó. Camila se tensó, y yo sentí un nudo en el estómago. Abrió la puerta y allí estaba Valeria, con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo. Necesito tu ayuda, Lupita, dijo Valeria, su voz apenas un susurro. La invité a pasar, y nos sentamos las tres en la sala. Valeria comenzó a hablar, su voz temblorosa. Juan Carlos ha desaparecido. No sé dónde está, y creo que estoy en peligro. Necesito tu ayuda para encontrarlo. Camila y yo intercambiamos miradas. La situación se estaba volviendo cada vez más complicada. Valeria, ¿qué está pasando?, pregunté, tratando de mantener la calma. Ella respiró hondo antes de responder. Juan Carlos no es quien crees. Me enteré de cosas que me hicieron dudar de él, y cuando lo confronté, desapareció. Ahora temo por mi vida. Sentí un torbellino de emociones. Había tantas preguntas sin respuesta, tantos secretos y mentiras. ¿Qué cosas descubriste?, pregunté, intentando obtener más información. Valeria vaciló antes de responder. Encontré documentos que indican que Juan Carlos estuvo involucrado en actividades ilegales. No sé en qué medida, pero parece que alguien más poderoso está detrás de todo esto. Camila se levantó y comenzó a pasearse por la habitación. Esto es una locura. ¿Cómo hemos llegado a esto?, dijo, su voz llena de frustración. Me acerqué a Valeria y tomé sus manos. No te preocupes, te ayudaremos. Pero necesitamos saber todo lo que sabes. Valeria asintió y comenzó a relatar todo lo que había descubierto. Mientras hablaba, no pude evitar sentir una creciente sensación de traición. ¿Cómo había podido Juan Carlos ocultar tantas cosas durante tanto tiempo? Y, lo más importante, ¿quién había sido realmente el hombre con el que había compartido mi vida? La conversación se alargó hasta bien entrada la tarde. A medida que Valeria revelaba más detalles, me di cuenta de que nuestra situación era mucho más grave de lo que había imaginado. No solo estábamos lidiando con una traición amorosa, sino con algo mucho más oscuro y peligroso. Finalmente, tomé una decisión. Necesitamos encontrar a Alejandro. Él tiene respuestas que necesitamos, dije con determinación. Camila y Valeria asintieron, y supe que, a pesar de todo, no estaba sola en esta lucha. Juntas, enfrentaríamos los peligros y descubriríamos la verdad, sin importar el costo. Amanecí con una sensación de determinación que no había sentido en mucho tiempo. Había pasado por tanto dolor y traición, pero sabía que debía encontrar respuestas. Me vestí rápidamente y llamé a Camila y Valeria para que se reunieran conmigo en el café de siempre. A pesar de la incomodidad inicial, ambas llegaron puntuales. Sabíamos que era el momento de unir fuerzas y descubrir la verdad. ¿Qué hacemos ahora, Lupita?, preguntó Camila, con una mezcla de preocupación y esperanza en sus ojos. Tenemos que encontrar a Alejandro. Él es la única persona que puede darnos las respuestas que necesitamos, respondí, mi voz firme. Valeria asintió, aunque su mirada reflejaba el miedo y la incertidumbre. No sé si podemos confiar en él, pero no tenemos otra opción. Nos dividimos las tareas.
Camila y Valeria se encargarían de buscar información sobre los lugares que Alejandro solía frecuentar, mientras yo me dirigiría a la última dirección que conocía de él. Sentía que cada paso que daba me acercaba más a una verdad devastadora, pero necesaria. Llegué a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. La puerta estaba entreabierta, lo que me hizo estremecer. Entré con cautela, llamando a Alejandro, pero no hubo respuesta. El lugar estaba desordenado, como si alguien hubiera salido apresuradamente. En una mesa encontré una carpeta con documentos que me dejaron sin aliento. Eran pruebas irrefutables de la doble vida de Juan Carlos. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente y ahí estaba Alejandro, con una expresión de sorpresa y alivio. «Lupita, ¿qué haces aquí?», preguntó, cerrando la puerta tras de sí. «Necesito respuestas, Alejandro. Ya no puedo seguir viviendo en esta incertidumbre», dije, tratando de mantener la calma. Alejandro suspiró y asintió. «Está bien, te lo contaré todo. Pero prométeme que mantendrás la mente abierta». Nos sentamos y comenzó a relatar una historia que parecía sacada de una película de espionaje. Juan Carlos había estado trabajando como agente encubierto durante años. Su misión consistía en infiltrarse en una red criminal que operaba a nivel internacional. Todo lo que había vivido conmigo, nuestra vida juntos, había sido parte de su tapadera. Sin embargo, Alejandro me aseguró que el amor de Juan Carlos por mí era real, aunque su vida estaba llena de mentiras. ¿Y por qué no me lo dijo? ¿Por qué me dejó así, sin explicaciones?, pregunté, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Porque no podía, Lupita. Su misión era demasiado peligrosa. Pero te dejó esto, dijo Alejandro, entregándome una carta. Con manos temblorosas, abrí la carta. Era de Juan Carlos. En ella, explicaba todo lo que Alejandro me había contado y más. Me pedía perdón por el dolor que me había causado, asegurándome que su amor por mí era genuino. Me pedía que lo esperara, que algún día podríamos estar juntos de nuevo, cuando todo terminara. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía. Sentía una mezcla de alivio y desesperación. Mi vida había sido una mentira, pero el amor de Juan Carlos era real. No sabía cómo sentirme. No sé qué hacer, Alejandro, confesé, sintiéndome más perdida que nunca. Lo sé, Lupita. Pero eres fuerte. Has pasado por tanto y aún sigues de pie. Toma tu tiempo para procesar todo esto. Y recuerda, no estás sola, dijo, colocando una mano reconfortante sobre la mía. Salí del apartamento con la carta en la mano, sintiendo que mi vida había dado un giro inesperado. Tenía muchas preguntas sin respuesta, pero también una nueva determinación para seguir adelante. Sabía que el camino no sería fácil, pero con el apoyo de Camila, Valeria y, de alguna manera, Alejandro, estaba lista para enfrentar lo que viniera. La historia de Juan Carlos y yo no había terminado, solo había entrado en una nueva fase. Y aunque el futuro era incierto, estaba decidida a vivir cada día con la esperanza de un mañana mejor.